Le hemos dado un nombre en esta mañana a la reflexión. Recibamos el don del Espíritu Santo. Para ello, quiero que busquemos en el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 2. Y leemos verso 38 al 41. Dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Gracias, Señor, porque en tu palabra está la verdad, porque tú pones el Espíritu para entender tu sabiduría, tu inteligencia, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en este momento de reflexión para que podamos volver al mundo para trabajar y para testificar que hemos conocido a aquel que murió por nosotros, pero que quiere que nosotros le sirvamos, llevando su palabra a toda criatura. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Para tener una reflexión un poco más amplia de este tema, he buscado en el libro de Isaías, capítulo 61, cómo en este pasaje el profeta nos hace ver el amor de Dios, la sabiduría de Dios, para que nosotros llegásemos a entender que siendo hijos y siendo bautizados, vamos a recibir el Espíritu Santo para ir al mundo, para que el mundo conozca la verdad, para que el mundo pueda, como se cantaba en la alabanza, que nosotros le vamos a ver y que nos vamos a gozar en su presencia. Y eso será una realidad si realmente ponemos atención a la obra de Cristo y a su palabra. Leamos Isaías 61, del 1 al 3. Oiga bien cómo habla: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. ¿Entendió? Esta es la obra dada por un profeta, y esto fue lo que cumplió el Señor Jesucristo cuando vino, para darse a conocer, para enseñarnos a obedecer y hacer su obra. Qué privilegio tan grande, ojalá que lo entendamos. Yo les hablaba a los hermanos esta mañana en el Agape, porque en esta mañana nos descontrolaron un poco en cuanto a los privilegios. El hermano Saúl está un poco afectado, no pudo venir. El hermano Edwin tuvo otro compromiso y no podía venir. Y así fue que nos movieron, y a mí me tocó estar con los que van a ser pastores de aquí, y diáconos. Y les hablaba de esto, ¿no? Que Dios no quiere que solamente hablemos lenguas o interpretemos. Si usted lee 1 Corintios capítulo 12, va a encontrar cuántas funciones tiene Dios para sus hijos, para su pueblo. Y esta es una de las funciones. Recibir el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender las revelaciones, porque la palabra de Dios no es fácil, porque tiene cosas que el hombre natural no entiende. Vamos a ver más adelante el caso de un fariseo que se menciona, que le preguntaba al Señor Jesús, ¿y qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Y era un fariseo, alguien que sabía mucha letra y daba doctrina y tantas cosas en el pueblo de Israel, pero no entendía. Y el Señor le enseña cómo es que se puede entrar al reino de los cielos. Vayámonos al libro de los Hechos, capítulo 2, y leamos otra profecía, solamente que acá ya es dada a los discípulos. En este caso, leyendo en el capítulo 2, verso 17. Esto estuvo
con la presencia del apóstol Pedro, dice, verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y podríamos seguir, pero ¿entendió lo que leímos? Ya estaba dicho, según el profeta Joel, y ahora Pedro se recuerda y comienza a hablar al estar describiendo los hechos de los apóstoles, estas bendiciones, estas promesas que fueron dadas para nosotros en estos tiempos. Y esto es lo que usted debe de ver en su vida. ¿Está usted joven, señorita? ¿Qué está viendo? ¿Qué está haciendo? Y si hacemos la encuesta ahorita, muchos van a estar acusando muchas cosas. Sí, yo veo televisión, yo veo el internet, yo veo tantas cosas, pero no veo a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos absorbe. El mundo nos engaña. Para salir de ese adversario que es listo, engañador, necesitamos tener el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, aunque cante en el coro, aunque a veces tenga privilegios, pero realmente, si usted no ama la palabra, si usted no busca la palabra, si usted no entiende la palabra, usted no va a poder hacer esto que Dios quiere, ni va a poder sentir la paz que Cristo nos da. Cuando el Señor me llame a su presencia, dice, le alabaré, cantando de su poder y de su gloria. Y eso es verdad. Pero para que eso se cumpla, yo necesito creer que lo que Joel como profeta dijo y que el apóstol Pedro lo describe, es una realidad hoy para esta congregación que está presente y la otra que nos está oyendo. En cualquier parte donde el Evangelio se esté predicando, la palabra no cambia, es la misma, es la verdad de Cristo. Entonces es bueno que nosotros nos detengamos y nos pongamos a pensar si realmente estamos siendo motivados por Dios. Porque Él, cuando a uno lo toma por hijo, dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Gracias a Dios por los que estamos presentes y por los que están oyendo. Dios nos ha hecho esa motivación. De lo contrario, algunos estarían en el estadio, otros estarían en la playa,
o quizá en alguna fiesta para alegrarse en la carne. Pero eso es para aquellos que no conocen que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí estamos, contentos, felices, pero no seamos egoístas. Si tenemos el Espíritu es para que nosotros compartamos a tanta gente que tiene ese corazón que necesita ser vendado, esa gente que está oprimida, que no sabe ni qué hacer por todas las noticias que se dan en el mundo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros sabemos que el mundo está mal y sabemos que va a ir de mal en peor, porque la palabra de Dios así lo dice. Solamente que nosotros no vamos a ser arrastrados si hemos sido bautizados en agua con el Espíritu Santo, porque Él nos va a dar a nosotros la capacidad de entender la palabra y de hacer la palabra que Dios nos está dando. Leamos ahí mismo en el libro de los Hechos, y me salto hasta el verso 38. Y vamos a leer lo que dijo el apóstol Pedro. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si somos creyentes, aquí estamos. Si usted no se ha bautizado, yo le digo, no se duerma. Aquí le estamos hablando, le estamos invitando, no lo vamos a forzar. La cosa es que usted debe entender que debe de bautizarse en agua, como lo hicieron estos jóvenes, pero sobre todo pedirle a Dios que nos bautice con su Santo Espíritu. Y cuando usted tenga el Espíritu Santo, entonces no va a haber necesidad de estar planificando y de estar poniéndose de acuerdo para que solo el día de domingo vamos a llevar el Evangelio o las buenas nuevas de salvación. No, todos los días hay que hacer esa obra, porque la gente se está muriendo, porque no tiene a Cristo, y usted lo tiene, ¿o no lo tiene? Si no lo tiene, pues haga caso, Dios le trajo hoy, oiga con temor y con temblor y crea, y Dios le va a perdonar sus pecados. Y Dios lo puede bautizar con el Espíritu Santo, y usted va a salir diferente. Si ya estaba viejo, va a salir más joven. Yo por eso vengo, porque aquí me rejuvenezco. Imagínese usted, más de 30 años de estar aquí, ya no. Pero me siento bien, por la gracia de Dios. Y ahí vamos, aunque un poquito ahí con algunas molestias, pero el corazón está feliz y ahí vamos. Y si usted está joven, usted me va a ganar. Pero al final vamos a llegar al mismo punto, a la presencia de Dios. Amén. Continúo, verso 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuándo escribieron esto? ¿Hace cuántos años? ¿10 años? ¿20 años? ¿100 años? 2000 años antes. Y aquí está diciendo algo que es cierto o no es cierto. Esta generación es perversa y nosotros estábamos metidos en esa generación maligna y perversa. Pero Dios en su misericordia nos habló, nos trajo y aquí estamos, oyendo su palabra, recibiendo el alimento para crecer, para ser árboles de justicia. Quiere decir que vamos a dar frutos, los frutos del Espíritu. Vamos a tener gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, nos cuesta entender esto. Yo le aseguro que si usted estuviera en otra parte estaría gritando cuando oye estas promesas. Por eso es que muchos van al estadio, porque allá solo una patada y la gente grita. Pero aquí estamos oyendo la palabra de Dios. Aquel que murió en la cruz para darnos el perdón de los pecados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día, ¿cómo? ¿Cuántos? ¿Y cuántos sabemos aquí? ¿Se da cuenta usted? 3,000 personas oyeron al pescador. No era bachiller, no era universitario. Fue un siervo de Jesucristo. Y ese hombre humilde, Pedro, porque cambió. Sabemos que él era rebelde y hablador, pero cuando recibió la unción del Espíritu Santo, comenzó a hablar y como testimonio, 3,000 personas que estaban oyendo se convirtieron. Porque cuando se manifestó el Espíritu Santo, dice que hablaban en muchas lenguas y las comprendían los de otras nacionalidades que estaban allí. Ahora, nosotros tenemos la misma palabra, la misma promesa, el mismo Espíritu, y es cuestión de creer y salir para predicar el Evangelio que Dios nos ha dado. Le hablaba ahora en el Evangelio de San Juan. Vamos a buscar algo de lo cual hablé hace un rato. San Juan capítulo 3. Es el relato de Jesús y Nicodemo. Aquí vamos a entender lo que es tener letra, pero sin espíritu. Por eso dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Si eso lo dijo el Señor Jesucristo hace miles de años, esa palabra vive y permanece. Si usted vino, según usted por casualidad, aquí no hay casualidades. Usted vino porque Dios le trajo. Y Dios quiere que usted oiga la palabra, que usted la crea y que usted tenga el privilegio de entrar al reino de los cielos. Mucha gente se quiere ir a los Estados Unidos. Está bien, va a ganar sus dólares. Pero para entrar al reino de los cielos, ¿se quiere visa o no se quiere visa? Para ir a los Estados Unidos. Bueno, los que no pagan visa pues, tienen que pagar 30,000 y 40,000 quetzales. Pero para ir al cielo, ¿qué hay que pagar? Solo creer y hacer. Y nos van a dar la visa y el pasaje. No va a ser en dólares, va a ser por creer y por hacer la voluntad de Dios. Este es el evangelio que estamos oyendo. Ahora, Juan 1:33, ahí, adelantito. Leamos del 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Esta palabra es vigente para nosotros. Ojalá que no solo la oigamos, sino que también la recibamos. ¿Qué dice en el capítulo 16 de San Juan? Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo aquel que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay que entender que debemos de nacer, pero ahora tenemos un Padre a quien debemos de obedecer. Cuénteme cómo era usted antes de conocer a Dios. Mañoso, mentiroso, ladrón, ¿o no? Todas las cosas malas que hicimos era porque no conocíamos a Dios. Pero Dios nos vio y se compadeció de nosotros y nos mandó a su Hijo
y nos dio su palabra y nos da su espíritu para cambiarnos la mente y el corazón y el destino, porque ¿a dónde íbamos sin Cristo? ¿Al fuego? Y ahora con Cristo vamos ¿a dónde? A la gloria. Pero hay que entender, no es la chica que se llama Gloria, no. Es un lugar bello, precioso, maravilloso. Yo les contaba a los jóvenes ayer en Sanarate, habían como 60 o 70 jóvenes y señoritas. Y había un mural precioso con unas caídas de agua y árboles. Yo les digo, es lindo eso, ¿verdad? Pues sí, que es bonito, claro. Aquí usted puede ir a Champaign, puede ir puede ir a las cataratas del Niágara y puede ver eso, pero eso es basura, comparado como estar en la presencia de Dios. Pero para eso hay que creer la palabra, hay que ser bautizados en el agua y hay que ser bautizados en el Espíritu Santo, porque sin eso no vamos a entender, ni vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero si somos creyentes, aquí vamos. Aunque lentamente, pero este es el camino. Y ojalá que vayamos entendiendo esta palabra que Dios nos está dando para crecer. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, leamos. ¿14? Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será condenado. Esas son las dos alternativas. Hay que creer, hay que cumplir con los mandatos de Dios y tranquilo, esperamos lo que venga. Si estamos en el camino, pues Dios nos va a llevar a su presencia. Y no se aflija, si no hay funeraria, de alguna manera abrimos un hoyito y ahí se acaba, porque usted se va a hacer polvo. Pero hay gente que ya no aguanta y hay que pagar los gastos funerales. Y dice, no, hombre, de eso no se preocupe. De lo que me debo de preocupar yo y usted es de lo que está dentro, y eso se llama alma. Y Dios vino para salvar nuestras almas. La carne, polvo. Pero eso es lo que Dios le enseña a su pueblo. Para terminar, me voy al libro de Romanos para que entendamos lo que hemos visto esta mañana con el grupo de hermanos que se han bautizado. Usted sabe que para bautizarse en la iglesia hay que darles unas explicaciones para que sean conscientes de ese paso. Antes, pues no lo hacíamos, pero ahora, por la gracia de Dios, ya entendimos y hay que hacerlo. Dice
Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? No, no, su Biblia no tiene eso. Andemos en vida nueva. O sea, qué estilo de vida que teníamos. Queriendo aparentar. Sí, uno no puede aparentar. Puede esconder, pero de repente se le va a salir lo que es. Mejor vivamos conforme a la palabra de Dios. Esto externo, eso se va a atrofiar, se va a envejecer, pero lo que Dios va a fortalecer es mi alma y mi espíritu. Y por eso sigue aquí, verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Recuerda el pasaje de Isaías 61. Árboles de justicia, plantíos de Jehová. Por eso aquí habla de árboles plantados en la semejanza de su muerte, así en la de la resurrección. Yo no sé si le explicaron a los jóvenes que se bautizaron, que uno viene y hace un análisis conforme a los estudios de esa vida que tenía, y ahora pues viene confiando en que la palabra que le han dado es la verdad, y acepta ser inmerso y sale. Es lo que dice acá. Teníamos una mente podrida, pero al salir tenemos la mente de Cristo, porque hemos resucitado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Lo entiende? ¿Y qué es ser crucificado? ¿Qué dice Romanos 12? Presentad vuestro cuerpo, esta carne que usted acaricia, para ser crucificado. Eso es lo que Dios quiere. Hay que mortificar la carne para que el alma se deleite, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hay que morir a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora entienda esto. El Señor dice que vayamos de 2 en 2 a predicar, pero a veces no se puede. Pero yo creo que no voy solo. Dios va conmigo. Claro que si puedo invitar a otro, pues vamos, pero de lo contrario, Dios conmigo, entonces ya somos 2. Y un toro dice a 2 pullas, hay que lo manejamos. Dios y nosotros ahí, el diablo tiene que salir, porque es más poderoso el que está con nosotros. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Cree usted esto, hermano? Pues entonces, bien decía Pablo, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo.
Y ese vivir es Cristo, es oír la palabra, creer la palabra y ponerla por obra. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Qué peligro, ¿verdad? Si nosotros no estamos metidos en el camino de santidad, esta carne es débil y vamos a caer. Usted ha visto que aquí hay mucha gente que viene, pero ya no está. ¿Y sabe usted por qué no está? Porque tiene cosas más agradables en la calle, en el mundo, para su carne. Y quieren regresar y se van. Y se mueren en el desierto, así como le pasó al pueblo de Israel, que fue sacado con gran poder de Dios por medio de Moisés, derrotando a Faraón, pasando el Mar Rojo. Pero estando allá, lamentaban la comida, la bebida, las amistades y todas las cosas que a su carne le gustaban. Ojalá que nosotros valoremos las cosas que Dios nos ha dado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y si así es, ¿qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ya se los había dicho antes. Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que vivamos. Pienso que Dios nos ha hablado. Tuvimos la muestra de los jóvenes que se bautizaron. Tenemos la palabra. Y ahora, al mundo. Pero no hacer las cosas que antes hacíamos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Y esa es la confianza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos. Y aquí estamos, por la gracia de Dios.